Hoy tenemos aquí a tres de los autores que han escrito en el libro que acompaña a la exposición de la Mona Lisa. Tenemos a Vincent Delevingne, el conservador jefe de pintura italiana del Museo del Louvre y comisario de las exposiciones sobre la Santa Ana, la última obra maestra de Leonardo da Vinci, y la más reciente sobre Leonardo da Vinci. Bienvenido. A Juan de Oñate Algueró, es el presidente de la Asociación de los Periodistas Europeos y autor del libro El efecto Perugia, sobre el robo de la Mona Lisa en 1911. Y a Diego Sebastián Garrocho Salcedo, que es profesor en el área de Ética y Filosofía Política en la Universidad Autónoma de Madrid y escritor también de monografías sobre la melancolía y sobre Aristóteles. Os damos hoy la bienvenida al Prado y a esta exposición sobre la copia de Mona Lisa en la que hemos participado todos de alguna manera y sobre todo a la que nos hemos aproximado con distintas visiones, distintas y complementarias, como pueden ser la filosofía, la comunicación o la historia del arte o el estudio de las técnicas pictóricas. En cierto modo representamos a una serie de generaciones que estamos a caballo entre lo que ha sido una formación muy tradicional de nuestras disciplinas y también una visión del mundo más estable que la que estamos viviendo ahora y que en cierto modo condiciona también la mirada que tenemos cuando entramos en un museo, la mirada que tenemos hacia las obras de arte, el tiempo que podemos llegar a dedicar a leer, a mirar, a pensar y un mundo complejo de ideas muy evanescentes en el que, sin embargo, Leonardo sigue captando nuestra atención y sigue atrayendo nuestra mirada. También me gustaría lanzaros una pregunta inicial que es, por una parte, ¿qué visión tenemos nosotros de Leonardo y cuándo y por qué nace el mito de Leonardo? Si es algo que viene del pasado o es algo mucho más reciente. Bueno, el mito me parece que ya es bastante antiguo. Puede ser el creador de este mito sea Leonardo mismo. Los contemporáneos de Leonardo ya lo hacían comparaciones, por ejemplo, con los pintores más importantes de la antigüedad, por ejemplo, Apeles, que era algo muy frecuente con los grandes pintores, pero con Leonardo tenía una relación más fuerte todavía que con los otros pintores. Entonces me parece que el mito empieza con él, y el primo historiador del arte, Vasari, él lo pone al inicio del último capítulo del Renacimiento italiano, es decir, es el fundador del movimiento más importante del Renacimiento. Y esto es mucho. Es el padre de Rafael, de Miguel Ángel, es el primero que abrió la puerta de este último capítulo, la manera moderna, como se decía en Italia. Y después continuó, pero variando el mito. Cada siglo tenía su idea, su visión, me parece, de Leonardo. Cuando la Mona Lisa fue robada, me parece que la gente tenía una idea diferente de Leonardo en comparación con el siglo XVI. Sí, sí, exactamente. Yo creo que a veces para que un personaje se convierta en un mito o una obra se convierta en un icono, tiene que suceder algo externo al personaje o a la obra. Y como cuentas, por ejemplo, yo creo que en el caso de Leonardo tuvo mucho que ver aquel robo que se produce en 1911, en el que simplemente pues, un carpintero italiano sustrae el cuadro y desaparece del Louvre y está durante unos años fuera. Y lo que ocurre entonces es que ese cuadro, que estaba expuesto de una manera pues, rodeado de muchos otros cuadros, sin ser tratado como una grandísima obra de arte, estaba expuesto en el Salón Carré, pues, alrededor de 2 anunciaciones, debajo de un cuadro enorme de Veronés, y de repente, cuando desaparece, es cuando se empieza a convertir en un símbolo, cuando la gente empieza a acudir en masa al museo a ver el espacio que queda del cuadro, no a ver el cuadro que ya no existe, sino a ver la Alcayata, que se convierte en la Alcayata más famosa del mundo. Y además luego se producen distintos avatares que concluyen en que cuando se recupera el cuadro es un icono en Italia, que es donde aparece el cuadro, y es un icono en Francia. Hay una identidad nacional, hay un vínculo nacional con
con el cuadro en ambos países y antes de volver al Louvre tiene que hacer una rotación por varias ciudades italianas porque en Italia se exige y para evitar un conflicto diplomático tiene que ser visitada por los italianos antes de volver a Francia, donde vuelve como la gran obra de arte, ¿no? Ahí se ha dado esa transición. Además de ese icono que es la Mona Lisa, yo creo que a Leonardo le acompaña el misterio, le ha acompañado siempre porque, lo primero porque así como otros artistas de su época, que también eran humanistas, podemos decir que realizaban artes que podemos conocer de alguna manera, como la arquitectura, la escultura y la pintura, Leonardo le añade todo lo que tiene que ver con inventos que le han colocado en otro plano. Y eso, unido al prestigio de la escasez, porque es un autor del que quedan muy pocas obras, yo creo que eso ha conseguido que todo lo que tenga que ver con Leonardo se mire ahora mismo, se le exponga, se le ponga un altavoz y se le ponga un microscopio que lo analiza todo al detalle, porque hay un interés superlativo hacia Leonardo. Podríamos hablar de un hiperautor que puede a su obra, ¿no? Tiene una relación muy extraña con su propia obra que hace que casi pese más él que esos cuadros que muchas veces están inacabados, que es una obra corta, que es una obra quizá extraña en algunos sentidos, pero que él se impone sobre su propia obra al modo en el que lo estamos recibiendo. Y es bonito ver cómo el arte, que habitualmente se asume como depositaria de valores que pueden amagar con ser eternos, a veces está sometida a accidentes pues muy domésticos, ¿no? Y es que una obra de arte se roba, se sustrae y a partir de ahí se eleva un mito que dota de sentido a elementos que en principio podrían no tenerlos. Y esto hace que las obras se vayan también completando a lo largo del tiempo. Los sucesos, las experiencias y los accidentes que acontecen con esas obras hacen que también sea el propio tiempo, la propia historia y la propia circunstancia la que opere como una suerte de coautora con las propias obras, ¿no? Yo creo que lo que dices es exacto y en algún momento la voluntad del autor está patente. Si vemos, por ejemplo, el caso del Guernica, de Picasso, pues es verdad que Picasso decidió que ese cuadro no podía volver a España hasta que en España se hubieran restaurado las libertades, la democracia, con lo cual él le dio ese valor y cuando vuelve el cuadro en 1981 lo que vuelve es un símbolo de la libertad. Pero en otras ocasiones esos son accidentes, como dices, fortuitos. Aquí mismo tenemos, por ejemplo, el descendimiento de Van der Weyden en el museo, que adquirió esa categoría de mito porque cuando lo trasladan desde los Países Bajos, el barco naufraga y sin embargo el cuadro sobrevive porque estaba bien embalado. E incluso en ocasiones, y Ana eso lo sabe muy bien, incluso los naufragios no son reales, han sido novelados para dotarle de ese valor al cuadro, o como cuentas las agresiones que se cometen y demás contra obras. Y ahora cuando se escuchaba hablar, me venía a la cabeza que precisamente la fama de la Gioconda como que aumenta cuando está ausente, ¿no? Cuando no está en el Louvre, pero Vasari tampoco ve nunca el cuadro, que es a mí algo que me llama mucho la atención. Vasari lo describe con mucha precisión, dice que es una de las 3 obras maestras que producen terror y temblor, pero nunca lo llega a ver. Entonces es como esa valoración del original que no conoces, del original ausente. O sea, ¿qué nos atrae tanto de un cuadro original? Bueno, yo creo que hay un valor, o tendemos a imaginar que el original tiene un valor por ser el primero, ¿no? Entonces tiene, digamos, un protagonismo cronológico porque sirve de modelo. Imaginamos que siempre lo que es primero en el tiempo es lo que genera una influencia y lo que sirve de modelo a la mímesis ulterior, ¿no? Y si hay copias de un modelo es porque ese modelo requiere ser repetido, requiere ser iterado, hay un aprendizaje en esa repetición, pero creo que eso también es muy injusto con la copia, porque creo que cuando algo se repite o cuando se generan variaciones, y yo creo que también la reflexión sobre la desemejanza de una copia nos permitiría debatir sobre si una copia es una copia o es una variación, sobre un posible origen que ni siquiera sea el cuadro original, sino que sea ese otro lugar remoto al que quizá miren los artistas, que puede ser la naturaleza, pero que puede ser otro lugar. Pero creo que la copia lo que siempre dispone es un posible diálogo y también da foco al original. Es decir, al original, de la misma manera que a una obra le pasaba algo si se roba, si se sustrae, si le van sucediendo avatares, creo que al propio original le pasa algo cuando le surgen copias, porque las copias ponen también el foco o desvelan verdades que podrían estar veladas en ese original. Y yo creo que ese juego de velos, y está también la propia idea, ¿no?, de verdad de Aletheia en el mundo griego, juega con esa idea de que haya no un velo, que la verdad sea un descubrimiento, y cómo no hablar, ¿no?, del velo y la veladura, hablando de estos cuadros. Creo que ese régimen de administración de lo que se ve y lo que no se ve, y en nuestra copia había algo que no se veía y que después se vio de pronto, creo que también nos habla de esa posible verdad que acontece en el original,
pero que acontece gracias a las copias y que no es simplemente una servidumbre degenerada la que genera las copias con respecto a ese original. Pero claro, estoy totalmente de acuerdo y es algo de bastante reciente en el mundo de la historia del arte, porque el cuadro de Madrid se quedó por muchos años en los almacenes, me parece. No fue siempre expuesto y considerado como una obra importante. Estuvo expuesto casi siempre. No solo estuvo expuesto, sino que incluso en aquella época en la que se hacían postales solo de las obras maestras del Prado, había una postal de las Meninas y había una postal de la copia de la Gioconda. O sea que sí se le otorgaba un cierto valor, lo que se consideraba era una copia, evidentemente, y probablemente el valor que se le otorgaba era en su condición de copia, era como reflejo de aquello que no tenemos pero que nos gustaría tener, ¿no? Que sería el original del Louvre. Sí, es muy particular. En Francia, en varios museos tenemos copias bastante antiguas, no como esta, pero del siglo XVII, algunas puede ser de finales del siglo XVI, y siempre se han quedado en los almacenes y consideradas como obras sin interés. Pero solo desde el final del siglo XIX. Antes, la copia tenía una importancia para imparar el arte, para aprender el arte, para ver una composición importante, de una gran belleza, y tenía un valor importante. Pero los historiadores del finales del siglo XIX, han empezado a distinguir más el original y las copias, y poco a poco las copias fueron menos consideradas y siempre dejadas en los almacenes. Pero puede ser que la palabra más precisa no es la de copia, que es una palabra muy despreciada. Despectiva, sí. Y hemos visto en varias copias hechas en el taller de Leonardo que hay también cambiamientos de idea, arrepentimientos, y puede ser, es una hipótesis, que también estas versiones del taller, hechas en el taller podían tener una importancia en la reflexión del maestro sobre sus invenciones. Y entonces me parece que tienes una buena idea, la de no hay solo copias, hay versiones de taller, repeticiones con variaciones, y puede ser mejor elegir una palabra más justa, distinta. Por ejemplo, ¿es esta una copia de la Mona Lisa? Claro. Es muy distinta. Es muy distinta y probablemente acaba antes de la versión del Louvre. Entonces, ¿cómo tendríamos que la definimos? Sería otro retrato de la Mona Lisa realizada por otro autor. Claro, lo que pasa es que en este caso nuestro copista o nuestro autor no tiene a la modelo delante. El caso es complejo porque, claro, si los dos hubieran tenido a Lisa Gerardini delante, pues decir, son dos cuadros de la retratada. Sin embargo, nuestro pintor copia el cuadro de Leonardo, inacabado. Entonces, copia algo que todavía no existe completamente. Claro. Y entonces hay una posibilidad de hacer variaciones, invenciones, una parte de libertad, dejada puede ser que deja un poco a sus alumnos con ideas suyas. No se sabe, no se puede saber, pero es algo que la copia o las versiones hechas en el taller tienen una importancia, me parece, mucho más que la simple copia hecha a partir de la superficie. Sí, yo creo que les da un estatus un poco especial a estos cuadros, el que sean conversiones intermedias en las que además el autor también tiene libertad, porque sí da la sensación, ¿no?, que Leonardo da libertad a sus colaboradores a la hora de pintar sus cuadros, que no yo creo que tiene, o por lo menos es mi visión, como 2 o 3 conceptos muy claros de lo que es la pintura, o sea, el relieve, los contornos desenfocados y sensación del movimiento, pero luego deja que cada uno lo reproduzca a su manera, no les obliga a... Sí. Y se ven que estas versiones de TED tienen un aspecto muy distinto cuando se hacen comparaciones. Por ejemplo, las vírgenes de Russo tienen un aspecto muy, muy distinto. Cuando las tienes juntas,
cada uno pone un poco de su personalidad, y los leonardescos españoles más que Más los que otros. otros, sí. Sí. Y sería bonito, los expertos quizá lo podréis desentrañar, que es la influencia posible entre los discípulos y el maestro. Cualquier contexto de aprendizaje es siempre un contexto, los que damos clase lo vemos, de ida y vuelta, donde uno también aprende de aquellos a los que en principio está enseñando, y hay una influencia a veces incluso inconsciente, y me atrevería a pensar que incluso a veces somos capaces de copiar o emular a aquellos a los que estamos enseñando. Bueno, a veces porque son claramente mejores, no es el caso, pero en otras ocasiones simplemente porque hay un gesto, hay una manera que uno capta o uno aprende de aquel al que le está enseñando. Y otra manera de mirarlo sería el poder invertir en esa influencia y calcular si alguna vez también Leonardo pudo aprender o se pudo influir de aquellos a los que él servía de modelo, a los que servía de maestro. El ego de Leonardo era grande para... Por eso señalé también inconscientemente, es decir, que uno aprecia virtudes que capta y asimila, ¿no? Parece que Leonardo había elegido, sobre todo en sus últimos años, a alumnos, asistentes que al final no tuvieron una carrera muy importante, al final no eran artistas y muy importantes. Esto ¿Y crees que eso pudo ser voluntario o crees que es producto de una mala elección? O quería personas con las cuales no tenía problemas, conflictos, ningún y conflicto, que hacían claro. lo que querían. Es una de las cosas también que nos cuesta ver con ojos actuales, y es que el arte que nosotros adoramos era un comercio, o sea, que había que comerciar, que los pintores tenían que vivir y que para vivir tenían que pintar cuadros. Claro, tenían que sacar los trabajos. Nos creemos adelante. que Leonardo iba a ser millonario de entonces teniendo la Gioconda, no. Tenía que hacer muchas Giocondas y tenía que venderlas permanentemente. No es el caso de Leonardo concretamente, porque estuvo, entre otras cosas, apadrinado por la monarquía francesa y demás, pero que como estos pintores necesitan de tener un taller no solo para formarles, sino para que les hagan los encargos que ellos no pueden hacer solos, nos cuesta entender con los ojos actuales. Había talleres muy distintos, así que lo que pasa es que precisamente Rafael, yo creo que no fue un verdadero maestro, fue un caposcuola, y necesitaba gente buena, pero buena que supiera adaptarse también a su manera de pintar. No les dejaba tampoco mucha libertad, a lo mejor menos que Leonardo a la hora de pintar, porque luego, claro, los metros cuadrados de fresco tenían que tener una unidad, ¿no? Por lo que pasa luego en la sala de Constantino, que ahí sí que se ven muchísimas manos. Y Leonardo sí que es verdad que da la sensación que en el primer taller que forma en Milán se rodea de gente muy buena, que ya llegan formados en cierto modo a él, que le puede venir muy bien para que le ayuden a sacar el trabajo adelante, y por otra parte no les tiene que enseñar. O puede enseñarles cosas muy específicas. Y luego cuando se hace mayor se rodea de gente peor. Peor, claro. Los milaneses probablemente ya tenían los 20 años y ya tenían probablemente una experiencia en otros talleres, entonces ya eran colaboradores más que alumnos. Pero los jóvenes que tuvo en su taller después claramente fueron personas con poca invención, Sí. y casi no conocemos nada de ellos. Y los dos alumnos más importantes, Salah y Melzi, hoy son dos misterios, no se sabe todavía, no se conoce bien las obras y la personalidad de estos dos alumnos, y eso es muy raro. Claro, sí, pues a mí se me hace preguntarme, cuando hablamos de invención, ¿no?, de imitación o de copia, cuando copiamos aquello que admiramos o aquello que nos parece que es mejor, o nos piden que copiemos algo bueno para, pues en el caso de Leonardo, sus cuadros, sus dibujos. ¿Pudo Leonardo en algún momento tener miedo de que alguien suplantase su personalidad o su manera de pintar, o no? Simplemente fue algo que pasó así, el rodearte de gente peor para que no sean capaces de alcanzar tu arte. Eso lo dejaría en mal lugar, ¿no? Claramente yo creo que una de las grandes virtudes es el conseguir que tus seguidores te mejoren. Eso debería ser casi un objetivo vital, ¿no? Con tus hijos, con tus...
Yo me he hecho la misma pregunta siempre, si Leonardo, si los discípulos son significativamente peores, ¿es porque era mal maestro o porque los quería peores? Bueno, ahí está parte del misterio de Leonardo. El hecho de que su personalidad sea tan misteriosa nos ayuda a crear todo tipo de teorías al respecto. Pero sí es verdad que llama la atención que no quiera generar o facilitar un alumno capaz de igualar o mejorar al maestro, porque a lo mejor para él el éxito no se cifraba ahí, no estaba ahí, ¿no? Probablemente es eso, el éxito no era mucho más personal, con sus obras, con sus invenciones, con sus estudios científicos y tenía más necesidad de colaboradores. Él sí que le podía escribir, entendía el greco y entonces estaba muy útil en el taller, y Salai, que era el capo de la casa. Puede ser más una familia de ayudantes, de colaboradores, pero... Sí, más ayudantes que discípulos, que ¿no? discípulos, El claro, discípulo es aquel al que le quieres dar todo lo que tú tienes, Sí, ¿no? traspasar tu arte, ¿no? En cierta manera, como transferir tus conocimientos o dejar que ellos los absorban. Entonces eso parece que se produce solo en los años de Milán, ¿no? La primera estancia, que es 1482, 1500... Sí. 1500, 1504, ¿no? Todavía está joven sí. y es un momento distinto en su vida. Sí. Es una pena, parece que es otro de los elementos donde el mito compite con la realidad, a lo mejor, porque no sabemos si fue así, pero no querríamos que fuera así, porque es el signo de un hombre mediocre, ¿no? Un hombre que no quiere transferir su conocimiento, un maestro. El propio Aristóteles, ¿no?, habla de que del fin del maestro es verse superado por ese discípulo. Entonces, una contención de ese tipo, ya digo, nos daría mucha pena, ¿no? Que yo creo que, de nuevo, los expertos haréis bien en salvar, ¿no?, a ese maestro y encontrar una hipótesis verosímil que explique, salvando la dignidad de Leonardo, el por qué fue eso así, porque si no es un misterio, es decir, que alguien de tantísimo genio, que eso también a la hora de recrear las grandes personalidades, nos cuesta, sea esto o no cierto, cómo virtudes absolutamente hiperbólicas pueden convivir con signos de mediocridad impropios en personas que han demostrado luego una pericia o una virtud, ya digo, exagerada. Sí, y la generosidad que él demuestra en los años de Milán, cediéndole sus dibujos, cediéndole su material de trabajo, como que parece que en ese momento no le importa, ¿no? Y es un maestro muy generoso. Esto durante toda su vida, pero es verdad que al final tuvo este taller. Y tienes razón, es siempre un problema para nosotros que amamos a Leonardo de ver sus errores, por ejemplo, por todo lo que los estudios científicos de Leonardo ha hecho muchos errores, pero tenemos... Lo ponemos en las matemáticas, no. Los mitos, que a los mitos no se les puede humanizar así porque así. Sí, no tienen malos días. No tienen malos días. Yo sí creo que los eruditos tienden siempre a salvar su objeto de estudio, ¿no? Y esto ocurre, los platónicos salvan a Platón, los kantianos tratan siempre de decorar las inconsistencias que se encuentran en la obra del autor, pero es verdad que yo creo que por lo menos la tradición filosófica es menos aurática, yo creo, que la historia del arte y el misterio que rodea, quizá también por esa figura de hombre perfecto en tantas prácticas, con tantas aristas, que frisa casi, señalábamos antes, ¿no?, algo casi esotérico, ¿no?, y casi mágico. ¿Cómo es posible que un hombre haga tantas cosas bien? Creo que la historia de la filosofía es algo más gris, es decir, construimos mitos en otras direcciones, aunque yo creo que los mitos están bien, ¿eh? Es decir, esto también Aristóteles tiene un fragmento que señala que cuanto más mayor se hace, más creen los mitos, porque la importancia de los mitos no es que sean verdad o mentira, sino que nos ayudan a entender la realidad o nos plantean una realidad que es mejor que la realidad misma y nos llena de esperanza. Quiero decir, cuando imaginamos un hombre perfecto, un artista perfecto, un pensador perfecto, en el fondo nos reconciliamos con nuestra humana naturaleza, que es precaria, pero nos siembra el corazón de esperanza cuando imaginamos que pudo existir alguien que lo hacía todo bien, ¿no? Y eso, si bien no es cierto, yo creo que es humano y que nos puede ayudar a mejorar. Yo sí creo que, no a lo mejor a ese nivel, pero sí, digamos que hay un cierto respeto con algunos pintores. En el caso español, por ejemplo, pues si consideramos que Velázquez es nuestro gran pintor, defendemos sus actitudes, sus pinturas, y hay quien puede acusarle de conformista,
Velázquez era una maravilla de pintor, pero pues a lo mejor podía haber dado un poquito más de sí. Él vivió cómodo, confortable en la corte, le encargaban muchas obras, las realizaba, las cobraba. Bueno, es claro que fue a Italia, pero no tuvo esa voluntad de rompedora, de evolución. Y sin embargo, aquí nos hemos quedado en lo que hizo bien, ¿no? Que lo hizo muy bien. Pero, por ejemplo, en eso respetamos ese Velázquez sin exigirle más, ¿no? Leonardo hacía todo bien. Empezaba a hacerlo bien, pero rara vez lo acababa, que eso es lo curioso. Y que a mí eso me resulta muy atractivo, ¿no? El dejar obras inacabadas. Yo, o sea, lo hemos discutido muchas veces, lo hemos hablado muchas veces, el atractivo de lo inacabado por distintos motivos. Porque te bloqueas, porque decides que así está bien, que era lo que decía Plinio, el saber quitar el pincel a tiempo de la obra, el que se mantenga la frescura de las ideas. Y en Leonardo, bueno, pues en parte yo creo que él sí lo enuncia en sus notas, el no acabar demasiado los dibujos para que mantengan ese movimiento, pero también está la parte de bloqueo, de alguien que se bloquea cuando está creando. O sea, ¿qué le pasa a Leonardo? Es verdad que también luego hay un momento en el que él se le ve muy decepcionado con su propia profesión. Es posible, y también tenemos que verlo, como lo decías, no solo como un artista, pero era alguien que tenía tantos intereses que al final la creación artística era muy importante para él, la pintura, pero necesitaba, antes de pintar algo, entenderlo en modo científico y necesitaba mucho tiempo para hacer eso. Y cada vez que empezaba algo nuevo en este campo científico, quería escribir un tratado y que no lo acababa tampoco, nunca. Y entonces tenemos que ver, me parece, a las pinturas de Leonardo como experiencias continuadas durante 5, 10, 20 años, la Santana, por ejemplo, y la Mona Lisa también, puede ser 20 años. Y algunas veces toma de nuevo su pintura, necesita estudiar de nuevo un problema en la natura, en la anatomía, no se sabe cuál problema, y son obras experimentales para mí, y los estudios científicos han demostrado esto. Podemos ver que hay capítulos de momentos de trabajo y después deja todo y cambia sus ideas, hace algo de totalmente nuevo, y entonces estas no son objetos pintados durante 20 años de trabajo continuo, pero hay estas de dudas, de una necesidad de entender la natura, de estudiar la natura, y me parece que durante este largo tiempo descubre también él, y lo hace descubrir a sus contemporáneos, la fuerza del arte inacabado, de estas algunas zonas que están muy acabadas, impresionantes, las caras, y otras que todavía puedes ver la pincelada, son todavía como en sus dibujos, formas en las que se podrían crear cosas extraordinarias, pero todavía son conceptos dentro, aquí en esta materia sin forma, los conceptos son aquí y puede ser que un día salen de esta parte y al final algunas veces salen y otras veces no. Yo creo que es que hay mucha magia en lo inacabado. O sea, si hablamos del misterio de Leonardo, es que lo inacabado es misterioso. Sí. A lo mejor si la adoración de los Reyes Magos se hubiera convertido en un cuadro, pues a lo mejor había perdido parte de esa magia. Una de las obras que más me ha llamado siempre la atención, y lo hablaba con Ana en algún momento, es en el Castillo Sforza, la Piedad Rondanini de Miguel Ángel. Porque ves surgir de la piedra una piedad que no se ha terminado, que si se hubiera terminado probablemente fuera maravillosa, pero el hecho de verla surgir del monolito te impresiona muchísimo más, porque está dotado de otro aura, de otro misterio. Entonces, quizá esa magia nos ha contribuido a este mito Leonardo y a este misterio Leonardo, ¿no? Bueno, y hay una verdad, yo creo, que solo aflora en lo inacabado, porque la propia naturaleza está inacabada. Lo estamos viendo ahora nosotros con el volcán, ¿no? Es decir, las cosas nunca están hechas de una vez por todas, y en lo que pueda también copiar el arte, entiendo a la realidad misma o a la naturaleza, ese elemento inacabado, esa condición de que pueda seguirse completando y que nunca esté dado de una vez por todas
aquello que estaba pensado o que es definitivo, yo digo que exhibe la verdad de ese gerundio permanente que es la realidad. Y es que la realidad es dinámica, la realidad es imposible coagularla en un instante. Entonces el proceso de una obra solo se ve en ese inacabamiento, y casi hablar de obra inacabada podría ser una redundancia, ¿no? Toda obra de suyo, o sea, es condición de la obra estar inacabada, ¿no? Sí. Sí, me hace pensar a los dibujos, los últimos dibujos de Leonardo son sobre estos diluvios que se ven, esa destrucción de la tierra por el agua que destruye todo. Y tenía esta visión, este sentimiento de la, ¿cómo se puede decir?, impermanencia de las cosas del mundo, que nada está terminado, que es un ciclo, de destrucción, de creación y no se acaba. Y me parece, es algo muy interesante para también interpretar el inacabado en el arte de Leonardo. Es un inacabado con el cual hay muchas, me parece, también aspectos semejantes a los de Miguel Ángel, parecidos a los de Miguel Ángel, porque también en las primeras vírgenes de Miguel Ángel hay partes muy acabadas, por ejemplo, la cara de la Virgen, y otras donde puedes ver todo el trabajo, cómo empieza con la natura y cómo la mano, la cultura construye algo con la natura. Y me parece que en Leonardo, en algunas obras, en la Santana, por ejemplo, en el paisaje, y también un poco el paisaje de la Mona Lisa, hay estas partes muy refinadas, muy acabadas, y estas otras en las que ves la forma totalmente, es informal, totalmente sin ninguna forma. Sí, sin ninguna forma. Pero a mí eso siempre me ha gustado mucho cuando ves las obras de Miguel Ángel inacabadas, ¿no? Ves los golpes de cincel. O en los bocetos que tiene en terracota, por ejemplo, en la Casa Buonarroti, donde ves sus huellas impresas en el barro. O en los esclavos de la Galería de la Academia, que parece que están saliendo. O en la Adoración de los Magos de Miguel Ángel, de Leonardo, porque te da la sensación de estarles viendo trabajar. Entonces yo creo que también es esa parte de misterio que nos produce el acto de crear, ¿no? Cuando tú ves crear a alguien, o cuando te parece que en esas obras inacabadas que lo han dejado y van a volver al día siguiente y van a seguir trabajando. Y eso me hace pensar algo nuevo que tenéis aquí en la exposición, que es algo parecido, pero es el gran fascino que tenemos, que el público tiene viendo a las imágenes de laboratorio, de los exámenes científicos, que es algo bastante nuevo en los museos. Ponerlo así en modo impresionante es un modo, la gente entra en la génesis de la obra y tiene la impresión de entender la técnica, y eso es algo me parece muy fascinante sobre este gusto del público para comprender la materia y el misterio de la creación. Claro, sí, ¿por qué nos atrae tanto, ¿no? el misterio de la creación? ¿Por qué nos atrae, parece a veces más, todo ese proceso de génesis que la obra acabada? O sea, ya no solo en pintura, sino también en música, o en escrituras, cuando de repente encontramos el manuscrito del autor con las tachaduras, las adiciones, todo eso parece que ejerce en nosotros una gran fascinación, más a veces que la obra en sí ya. Porque explica, yo creo que nos alivia, porque al explicar la génesis podemos verosímilmente reconstruir qué hubo entre la nada y la obra. Porque cuando solo vemos la obra a veces nos fascina tanto que no podemos ni siquiera concebir cómo alguien pudo hacerlo. Yo creo que y si además hay una imperfección, nos hemos realizado. Claro. Sí. Es como el truco de magia, ¿no? Después, cuando alguien nos hace un truco de magia, inmediatamente lo que le preguntamos al mago es: oye, cuéntanos cómo has hecho esto, ¿no? Y es verdad que algunas maravillas lo que nos alivia es saber cómo pudo hacerse, porque de alguna manera podemos imaginarnos haciéndolo, sabemos cómo humanamente se puede construir algo que de suyo nos parece imposible, ¿no? el que se haya hecho.
Sigue habiendo atracción por la pintura antigua, claro, por Leonardo más, yo creo, que a lo mejor por otros pintores. Me da la sensación, cuando hablamos de mirar la pintura, el dedicarle tiempo a mirar los cuadros, el arte clásico requiere mucho tiempo mirarlo. Yo creo que hay una cosa muy importante, y es que es verdad que vivimos ahora mismo en un mundo marcado por la aceleración. Es permanente, son permanentes las prisas. Y como decía Kundera, hay una relación entre la lentitud y la memoria y la aceleración y el olvido. Un olvido que incluso nos puede llevar a abstraernos de la realidad en ocasiones, ¿no? Y eso lo que nos lleva muchas veces es a buscar las cosas sencillas, que nos las den muy hechas. O sea, yo creo que al parámetro de la aceleración habría que sumarle el de la simplificación. Ahora mismo, permanentemente buscamos explicaciones sencillas para cuestiones que no son sencillas, que son muy complejas. Y encima las dotamos de una tercera pata, podríamos decir, que es la emotividad. O sea, encima le juntamos con todo lo que tenga que ver con emociones y sentimientos, ¿no? Y entonces eso lo que nos deriva es que en la manera, por ejemplo, en la que nos aproximamos a una obra de arte, viene predeterminada, viene predefinida. Por ejemplo, hemos recibido tantos inputs sobre un cuadro que si vamos a un museo, vamos a ponernos en el caso del Louvre y de la Gioconda. O sea, si visitamos el Louvre y no vamos a ver la Gioconda, sentimos una especie de vacío, como un fracaso, a pesar de que podemos haber ido ya antes y haberlo visto, y que tenemos una colección maravillosa de cuadros de David. No, tenemos que verla, nos sentimos fracasados. En parte, yo lo veo como cuando tú le cuentas un cuento a un niño pequeño siempre quiere que le cuentes el mismo cuento, porque quiere saberse el final, quiere ratificarse en su conocimiento. Yo sé cómo acaba este cuento y quiero que acabe aquí. No me cuentes otro que no sé cómo va a acabar y no sé si me va a gustar, ¿no? En esto nos pasa un poco lo mismo, en el que nos aproximamos a los cuadros de manera dirigida. O sea, ahora mismo, por ejemplo, hay todo tipo de listados que nos facilitan la lectura de lo que sea. Tú accedes a un periódico y tienes una lista, porque sabemos que las listas son fáciles de leer, o sea, la gente accede en un periódico a una lista y tienes listas de cualquier cosa. Entre otras, ¿cuál es la pintura más famosa de la historia? O peor, ¿cuál es la mejor pintura de la historia? Que es una cosa en la que ninguno nos atreveríamos a opinar. O sea, valorar una obra, si es mejor o peor. Si es la más famosa, todavía podemos añadir parámetros que nos lo expliquen, ¿no? Pues el número de visitantes, el número de reproducciones, pero permanentemente estamos en esas, ¿no? en que se nos impone a lo que tenemos que aproximarnos. Y no solo a lo que tenemos que aproximarnos, sino cómo. O sea, la Gioconda nos tiene que conmover, porque recibimos tanta información que nos dice que la Gioconda es conmovedora, que no podemos presentarnos delante de la Gioconda y no conmovernos. Nos sentimos también como que traicionamos a la Gioconda, como que es una culpa mía. Bueno, yo creo que esa es una parte del defecto que tenemos ahora mismo, que perdemos esa naturalidad de aproximarnos nosotros a una obra y que nuestras emociones individuales sean las que nos marquen si esa obra nos ha emocionado o no, independientemente de que tenga o no tenga un valor artístico, que creo que no es importante para eso. Ahora ya nos viene impostado, nos viene dirigido en ocasiones los gustos y las emociones que tenemos que sentir alrededor del arte. Yo creo que también hemos erosionado, pero incluso a nivel sensorial y ya no solo espiritual, si es que hay una comunicación espiritual con el arte, creo que hemos erosionado nuestra capacidad de recibir estímulos visuales, y eso es obvio, sobre todo estímulos que podríamos aspirar a decir solemnes, en el sentido de estímulos que sean más pausados, que comuniquen, digamos, con experiencias emocionales que puedan ser algo más complejas, y creo que ahí deberíamos ser algo más responsables, sobre todo los que nos dedicamos a educar. Sí, es decir, no quiero sonar tecnófobo, y además yo creo que puede haber una alianza perfecta. Yo creo que el mundo del arte y el mundo de los museos tiene en el ámbito digital un aliado natural, pero sí creo que está pasando algo con nuestra atención. Es decir, que mirar un cuadro te puede requerir mucho tiempo, es decir, para poderse procurar emociones que no sean, por eso hablaba de la solemnidad, ¿no? Que no sean de mecha corta, que no sean inmediatas, que no sean abruptas, se requiere una experiencia del tiempo para la cual yo creo que nos estamos deseducando todos, ¿no? Es decir, tenemos muy poca posibilidad de concentrarnos en algo durante mucho tiempo. Sí, yo no sé cómo lo vivisteis vosotros, pero durante la pandemia recibimos todos, y lo agradecimos mucho, la posibilidad de acceder virtualmente a los museos, al Louvre, Prado, y la verdad es que lo recibes entusiasmado, porque no puedes salir de casa y es un acceso maravilloso. Pero el problema es que eso pueda llegar a sustituir a la visita. No hay prenda como la vista,
Y no hay prenda como la atención. O sea, la atención que tú le dediques a un cuadro ya no es solo por el tiempo que le dediques, sino porque el detalle que a ti te llama la atención no tiene que ser el que le llame la atención al productor, al realizador del vídeo o de la visita. Entonces, mi sensación es que tenemos que abogar permanentemente por no desertar de estar en los sitios. Pues mucho más me parece aquí, porque además lo que tú vas a ver en una visita virtual no se parece en nada a lo que tú encuentras y a las emociones que te supone el presenciarlo, el verlo físicamente. Se resiente también la experiencia de comunidad, el compartirlo. Muchas veces nos quejamos de que los museos están muy llenos y que nos encantaría, ¿no?, que nos abrieran los museos para hacer visitas en solitario, pero no es verdad. Contemplar arte en compañía, poderte conmover, que haya una colección de personas que ante una misma imagen están sufriendo, padeciendo, yo creo que es una experiencia que es también política, en el mejor sentido de la palabra. Y es que hay personas que están mirando una misma realidad y comparten una emoción, ¿no? De la misma manera que a veces nos duele ir al cine solos y buscamos a alguien con quien ir, o que una sala de cine vacía nos genera también un desánimo. Yo creo que hay una parte de la experiencia artística que se resume en compartirlo. Y también es una experiencia íntima. ¿Con quién vas a un museo? Pues hay que tener una cierta, ¿no?, complicidad. Yo hay personas con las que podría ir a comer, pero jamás iría a un museo, y otras personas con las que sí que me atrevería a ir, y además a determinados museos o a contemplar determinadas obras, ¿no? Una idea muy buena para terminar, y es, yo creo que además enlaza muy bien con Leonardo, con la personalidad de Leonardo. O sea, ese estímulo que les hace a sus alumnos a mirar, o sea, a que miren mucho, a que salgan a mirar, y además a que salgan por separado y a que salgan juntos también, a dibujar y para corregirse unos a otros. En cuanto a pintores antiguos, solo lo he leído en él. Como este estímulo a salir a dibujar juntos, corregíos los defectos. Y yo creo que, bueno, pues que esta reflexión que ha hecho Diego también de salir a mirar pintura o salir a visitar museos juntos es también una manera muy, muy buena de cerrar esta conversación. O sea, también hablar de arte juntos, aquí rodeados de los cuadros, y nada más que agradeceros vuestra presencia y vuestros conocimientos, vuestros puntos de vista sobre Leonardo y la pintura, y muchas gracias. Gracias.